unihockey, una de vóley y otro de básquet. ¿Vale? A continuación mi compañero va, bueno, las competencias que vamos a llevar a cabo va a ser competencia del conocimiento y la interacción en el mundo físico, competencia social y ciudadana, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. Bueno, sí, las sesiones que hemos elegido, pues hemos elegido estos deportes porque, sobre todo por los contenidos de esta etapa, pues son, no sé si queda, bueno, pues juegos pues, tradicionales, convencionales, buscando una competición, no la rivalidad entre los compañeros, y pues eso, que sean actividades pues, de habilidades básicas, de todo eso, que desarrollen la agilidad, la coordinación y bueno, pues hemos elegido pues deportes tradicionales o tal, como por ejemplo el Indiaka. Y la sesión vamos a, bueno, queríamos que todas las actividades que realizaran fueran a través de juegos y bueno, las sesiones, todas las actividades que tienen están nombradas como un juego, que es como queríamos. Y luego, pues con Indiaka lo que vamos a hacer en una parte principal, un calentamiento, jugaríamos a la IOU, si hace falta, queréis que vaya desarrollando los juegos. Bueno, el desarrollo sería un poquito ya subiendo más la intensidad, un vaivén que hemos puesto que serían por grupos y se colocarían uno enfrente de otro, o sea, por grupos, y en el mismo grupo se colocarían uno enfrente de otro y tendrían que ir de un lado a otro del campo. Entonces se tendrían que ir lanzando las indiacas a través del mismo grupo, ir avanzando y ganaría el equipo que antes llegara. Luego un rugby indiaca, que es jugar al rugby pero con la indiaca, ¿de acuerdo? Y luego para la vuelta a calma o parte final, pues una diana que pondríamos en el campo, delimitados por zonas o por aros o conos, y en grupos a lanzar la indiaca y ganaría el grupo que más puntuación obtuviera, siendo el centro por lo que más contara. Luego, la sesión con frisbee, ¿no? Empezaríamos un calentamiento con juegos analíticos, con ejercicios analíticos, pues sobre todo de manejo del frisbee, pues lanzamientos, ir a recogerlo, lanzamiento con la otra mano, lanzamiento con las dos manos, nos pondríamos por parejas, uno delante de otro, tirar al aro, el otro recogerlo, así. Luego en la parte de desarrollo ya haríamos unos juegos donde empezaríamos con unos relevos por equipos, que trataría de eso, ir hacia un cono lanzando el frisbee, antes de que cayera el frisbee tendríamos que cogerlo, volverlo a tirar, igual que lo cogía el compañero y así, salirlo por relevo. Luego jugaríamos un juego que se llama La Isla, que sería igual por grupos. Todos los participantes de un grupo estarían detrás de una línea y uno solo estaría a una distancia más o menos considerable en la isla, y ganará el equipo que más frisbee consiga dejar en la isla. Y luego el ultimate, que a lo mejor nos suena a todos seguramente, que será un partido, un equipo contra otro, donde habrá una zona delimitada para hacer puntuación. Solo se puede hacer puntuación recibiendo el frisbee dentro de la zona. Estaba ya pensado. Luego, para la parte de vuelta a la calma, sería lanzar de oído, que igual sería por grupos, uno en el centro con los ojos vendados, con una serie de frisbees, y cada equipo, o sea, cada miembro del equipo se enumera con un número. Entonces el jugador dentro del círculo con los ojos cerrados, al oír un número, se tiene que orientar y lanzar el frisbee hacia el número que han dicho. Y bueno, pasamos. También en esta unidad didáctica de Juegos y Deportes, también lo que nos dicen es que hagan como una iniciación a esos juegos pues, de equipos, de adversario y tal. Entonces hemos elegido unihockey. Y bueno, pues empezaríamos con un calentamiento igual, dándole nombre a los juegos, el tigre, que sería, para que todos lo entendáis, pues como un mareo, ¿de acuerdo? Y ya está. Luego en la parte de desarrollo, pues jugaríamos un pañuelo, habría que ir con el stick hacia la bola y coger la bola y ir a tirar una portería. Luego por equipos, realizaríamos un zigzag,
Y después la marca, que bueno, esto para que lo entendáis todos, es como un partido ya, ¿de acuerdo? Donde lo único que haremos es poner 3 porterías, una en los laterales y una en el centro, siendo la del centro la que más cuente a la hora de dar puntuaciones. Y luego, para volver a la calma, nos pondríamos por parejas, francotirador, y lo único que aquí es pues, habilidad con el joystick, y sería pasar la bola entre las piernas. Y una vez que tú realizas el golpeo, pues no vale cerrar las piernas, simplemente pues, para volver un poco la calma. Luego, serían los juegos predeportivos del vóley, que sería más o menos pues, lo mismo, pues iniciar un poco el deporte y como calentamiento, pues vaciar el campo, un campo de vóley, uno a cada lado, un equipo a cada lado del campo, un número de balones, y solamente con saque de mano alta tenemos que quitarnos todos los balones de nuestro campo, ¿vale? En un tiempo determinado, luego se verá qué equipo tiene más balones en su campo. Luego, la parte principal, pues un asalto al castillo, que sería un juego, pues un juego donde delimitaríamos zonas, dentro pondríamos soldados, como veis están bien para primero de la ESO, ¿vale? Que todavía son chavales, y estos juegos, vamos, los hemos hecho con chavales de más edad y se los pasan bien, o sea que bueno. Y bueno, pues le llamaríamos dentro los soldados, y lo único que deben de hacer los soldados es quitarse los balones de su zona únicamente con toque de dedos, y el resto de participantes tienen que meter los balones dentro del castillo, luego se cambian las tornas. Y luego un vóley a 4, que esto es bastante divertido, que dentro del campo de vóley delimitamos 4 zonas, 4 equipos, y cada equipo tiene su zona. Tienes que quitarte todos los balones, más o menos parecido al de vaciar el campo, pero aquí ya metemos más elementos técnicos, como es el remate, como es el toque de dedos, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es lo mismo, quitarnos todos los balones de nuestra zona. Y bueno, el final, pues una línea aquí, que es más o menos como el que hemos hecho con el frisbee, pero aquí sería poniendo el bote y lanzando el balón. Luego, por último, pues un juego deportivo también hacia el básquet, pues bueno, la araña, como el bulldog, un tiro en el centro, y los demás tienen que ir controlando el bote. Luego, como parte principal o del desarrollo, sería un pañuelo, que a esta elegida le hemos puesto porque deberíamos de correr, coger el balón, y el profesor va a ir diciendo, va poniendo variantes a diferentes canastas, y tienen que llegar, y el equipo que más puntos consiga. Un fútbol cesto, que será un partido baloncesto donde tendremos que ir botando el balón y todos los elementos de baloncesto, pero añadimos un balón de fútbol. Como veis, aquí es un campo súper guapo, no podemos tener esto en un colegio, pero bueno, para que lo entendáis, más o menos así. Siendo las canastas, puntuando más las canastas que los goles, ¿vale? Los goles lo marcaremos un punto y las canastas con 3. Y luego, por último, para vuelta a la calma, sería una muerte súbita, que sería por filas, con 2 balones, el primero tira, y si marca sigue, y si no marca, el siguiente al marcar le eliminaría. Y así pues. Y bueno, pues los indicadores de logro, pues que sea trabajo en equipo, un poco respetar a los compañeros y las normas, saber ganar. Prácticamente todos los juegos va a tener un ganador, un perdedor, un equipo que gana, un equipo que pierde. Como hemos dicho al principio, es competición, tampoco tenemos que haya rivalidad entre los compañeros, y pues eso, jugar responsablemente, pues tiene que cumplir las normas, las pocas normas que hay. Y poco más, eso sería la Bueno, voy al grano. Presentación ahí improvisada. Está muy bien tener capacidad de improvisación para ser profesor, pero para las siguientes vamos a hacer un trabajo de verdad bien hecho, que no dependa de que uno falle, de que otro... Vamos a corregir esas cosas, que se puede. Cuidado con las faltas, había 2 o 3 faltas por ahí, entiendo que... El que vamos a subir no va a ser esto, o sea, que vamos a entregar aquí, quiero decir, donde va a venir, por ejemplo, los objetivos específicos, los contenidos y tal. Vale. Cuidado, Sergio, que tapas mucho la presentación. Métete si necesitas señalar algo, pero no... Y luego,
también cuidado con el tipo de diapositiva, o sea, de unidades didácticas en las que simplemente metemos tareas, que ha pasado un poco como con otras, que era como un deporte, otro deporte, otro deporte y otro deporte. ¿Y cuál es el hilo conductor de todo eso? Multideporte. Sí, claro, ya. Pero eso es para ti. Al final, ¿hay alguna sesión que sea competición multideporte o algo así? Habíamos pensado en hacer una última sesión donde se viera, pero como en cada sesión haces una actividad más o menos global donde juegas con ese material que está, o bueno, ese deporte. Con una unidad didáctica de juegos tradicionales. Un día juegas a la rana, otro juegas al taco y otro juegas a la petanca. Y eso no es correcto. ¿No? Sí y no. O sea, que tú cojas y pongas 3 juegos tradicionales en 3 sesiones no quiere decir que el alumno sienta que está todo conectado. O sea, que tú puedes... Juegos tradicionales. Que sí, José. Y todos son deportes, y todo es educación física, y todo es actividades del ser humano. O sea, pero tú tienes que conseguir facilitarle eso, que no tenga que hacer el esfuerzo de unirlo. Que sea, yo qué sé, a lo mejor al principio de la sesión nos metemos en la máquina del tiempo y hoy estamos en no sé qué año y jugamos a la rana. Y al día siguiente nos metemos en la máquina del tiempo y estamos en no sé qué año y jugamos al taco. Vale, o sea, que busquéis esas estrategias para darle ese punto de calidad. Que obviamente sí, tiene conexión, es multideporte, es educación física, pero, joder, a lo mejor puede ser simplemente la tontería de tengo una ruleta con 4 deportes y tiro la ruleta y hoy toca este, pero saben que el juego es el de la ruleta y que cada día tocará una cosa. O sea, que no será la mejor estrategia, pero que penséis algo que lo una. Y luego también que lo centremos en competencias. Que centremos en competencias, no simplemente en que sea divertido o no simplemente en aprendizaje de cosas de educación física. Centrar todo en las competencias, que es lo que nos exigen. Hombre, sí, casi todos los juegos están hechos un poco también para eso, para que, sobre todo, pues, estrategias para desarrollar los juegos o aprender.